Hubo días que perdía, 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 perdía y pum, cuenta quemada, porque hubo momentos en que yo decía, no, ya, otra vez. Por ejemplo, de lo que hablamos, ¿no? De las cargas, de quitar todas esas cargas, porque al fin y al cabo el trading es algo muy emocional. Duraba, no sé, 2, 3 días en que yo ya no quería operar. Llega un punto en que lo que por lo menos a nivel personal sentía o pensaba que era imposible, que no podíamos llegar a tener esos resultados, Porque una cosa es ser capaz y otra cosa es hacerlo bien. no esa falsa expectativa que te pueden compartir por allá en internet donde, ah, deposita $50 y mañana vas a estar ganando 500. Prefiero embarrarla haciendo a embarrarla sin haberme dado la oportunidad de intentarlo, ¿sí? Y ahí es donde creo que está el secreto para lograr esa constancia. Eso es perder plata, es de altísimo riesgo. Bueno, hoy por acá nos encontramos con William Torres, quien ya a este punto en la academia, es un integrante de la academia, y en ese punto ya ha logrado tener sus primeros meses de constancia en sus resultados, más rentabilidad. Cuéntanos un poquitico más de quién eres y bueno, de tu experiencia en la academia. Bueno, José, muchas gracias, realmente muy, muy feliz y gratificado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, mi historia es un poco larga, pero la voy a condensar rápidamente. Yo soy de Tenjo, Cundinamarca. Me he criado toda la vida acá. Em, Siempre luchador, siempre trabajador, como con muchas ganas de salir adelante siempre, indistintamente de que muchas veces me he caído, muchos obstáculos y bueno, ahí la seguimos dando toda. Padres humildes, campesinos, alérgico a las vacas y mi papá trabajaba en vacas. Y bueno, ese fue como un primer clic en decir, tengo que coger otro camino. Bueno, finalmente inicié un recorrido bastante importante en la parte financiera, en entidades financieras. Llegó un momento de mi vida en que llegué como al techo de esa parte financiera donde yo ya quizás necesitaba nuevos retos. Renuncié a mi trabajo, me dediqué a todo el tema de marketing digital, lo sigo haciendo y lo más gratificante para mí ha sido poder ayudar a otras personas. ¿Cómo llegué al trading? A través de un amigo inicialmente, a quien le agradezco también, porque realmente mis metas son bastante grandes, pero quizás no había encontrado esa palanca, ese camino donde yo sintiera de que acercaba quizás esas metas. Y bueno, llegó esta persona, me explicó un poco del tema, aprendí de él esos primeros pinitos. Y en ese proceso, a través de redes sociales, conocí a Elite Trading Academy, liderada por José, pero realmente, te soy muy sincero, José, yo conecté, fue contigo. Comencé a ver tu material, tu contenido, y realmente para mí lo más valioso fue encontrar a alguien legítimo, a alguien natural, a alguien que me conectó con esto. Y que quizás me daba parte de lo que yo deseaba en esto, y es un poco más de profundidad en cada uno de los temas. Entonces yo inicié en noviembre del año 2023. Para mí fue un cambio radical porque en diciembre la saqué del estadio con el trading y ahí fue donde me pegué el primer totazo en enero porque imaginé que todo iba a seguir fluyendo, a pesar de que sí, tenía algunas pérdidas, pero hubo días que perdía, 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 perdía y pum, cuenta quemada. Y bueno, digamos que parte de una conversación que tuve contigo, donde me dijiste, con calma, sí, los resultados bonitos emocionan, pero la emoción también hay que calibrarla por ese lado. Y digamos que ese fue como mi inicio con la academia, como la conocí. Y bueno, de ahí para acá he sido un constante estudiante. Ok, qué chévere. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia. Y bueno, cuéntanos de pronto cuáles eran esos problemas o frustraciones que llegaste de pronto a tener antes de iniciar el programa de formación en la academia. No, pues principalmente la necesidad, ¿sí? Digamos que yo vi en el trading esa posibilidad de poder generar recurso inmediato. Y con generar recurso inmediato no quiero decir que sea recurso fácil. Yo fui muy consciente de eso desde el principio y valga la aclaración. Eh, entonces, ingresé con esa necesidad. Tú hablabas mucho de liberar un poco las cargas, pero pues yo en ese momento no me podía dar el lujo de liberarlas porque no tenía cómo. Entonces, bueno, la mayor frustración, o bueno, de las primeras frustraciones eran, por ejemplo, 2 días consecutivos perdiendo.
¿sí? Y entonces entraba ese demonio de decir, oye, yo puedo, yo soy capaz, y cuando yo tenía como ese sentimiento, esa sensación de decir, yo puedo, era cuando más caía. Digamos que eso en cuanto al trading, pero ¿qué venía detrás de eso? ¿Sí? Obviamente soy padre de dos hermosas princesas. El tener que responder por ellas, y no solo es el dinero, sino la inversión en tiempo, la calidad de tiempo hacia ellas. Mis padres también. Entonces, realmente las cargas emocionales para mí eran, digamos que siguen siendo, pero digamos que ya ahorita son manejables, ya las puedo sobrellevar de mejor manera. En esa época solo me dedicaba a hacer trading porque no tenía nada más que hacer, ¿sí? Digamos, prestaba una que otra asesoría, pero pues ese dinero no era suficiente. La mayor frustración era esa, el saber que tenía que sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Y bueno, finalmente comenzó a fluir las cosas, sí. Pero bueno, no me quiero adelantar aún a eso, pero esas eran mis primeras, como esas grandes frustraciones antes de entrar a la academia. Entré a la academia y vi esa esperanza. ¿Por qué? Porque vi un camino mucho más estructurado, mucho más claro, que me permitió tener más confianza en el trading y en mí mismo. Bueno, primero, de verdad que me alegra y me emociona mucho tus resultados porque de esa primera reunión en la que tuvimos, me hablabas de cuáles eran esas expectativas y cuáles eran esas razones por las que querías tener resultados, me hablabas de tus hijas, entonces me alegra mucho que las cosas tomen forma, que ya empieces a comprender lo que desde el inicio se decía, por ejemplo, de lo que hablamos, ¿no? De las cargas, de quitar todas esas cargas, porque al fin y al cabo el trading es algo muy emocional, solamente que, bueno, hay cosas que a pesar de que se dicen en la experiencia, en el proceso, se van como reforzando mucho más y como que empiezan a cobrar mucho más sentido todo lo que veíamos por allá en clase, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho que estén creciendo esos resultados. Bueno, pero cuéntame otra cosita y es, ¿cómo crees que esto del trading ha impactado en otras áreas de tu vida? No, principalmente en la parte mental, José. Uno realmente, o por lo menos me sucedió a mí, a través del trading, uno se emociona mucho en que, como te lo decía al principio, yo acerco las metas, puedo tener la oportunidad de acercar esas metas, pero no quiere decir que sea fácil, ¿sí? Siento que realmente el trading me permitió visualizar mucho más grande las cosas, pero a su vez me hizo recapacitar y quizás reflexionar en que el mundo es tan grande que yo soy apenas una partícula en ese mundo, ¿sí? Que quizás de cierta manera un juego de egos definitivamente no cabe acá, ¿sí? Me enseñó a ser humilde, me enseñó a ser resiliente principalmente, porque hubo momentos en que yo decía, no, ya, otra vez, ya no, duraba, no sé, 2, 3 días en que yo ya no quería operar. Y al cuarto me levantaba con la energía y me iba súper bien. Entonces me enseñó a ser muy resiliente, me enseñó a ser mucho más previsivo, ¿sabes? Digamos que en mi vida cotidiana soy muy previsivo en anticiparme a las cosas, ¿sí? En preparar antes las cosas que pueden llegar a suceder, y ¡wow! Todo ha fluido. Tú hablas de anticiparse al mercado, ¿sí? Y, y yo creo que lo traje mucho a mi vida personal, esa previsión. Entonces puedo resumir en eso, en la humildad, en la resiliencia y en la previsión. Puedo decirte que en esos tres aspectos mi vida evolucionó. Qué bonito porque yo creo que es algo, es una constante que tenemos todas las personas que llegamos a tener tal vez algún resultado y que vivimos ese proceso, porque uno llega al trading buscando ganancias y buscando un dinero, y como tú dijiste en el inicio, la mayoría de los que llegamos acá llegamos buscando un dinero fácil, un dinero rápido, cosa que a la larga nos damos cuenta de que no es tan así, de que amerita tiempo, estudio, esfuerzo, dedicación, pero más allá de que lleguemos a tener el resultado, algo bonito que tiene el trading y que ya conoces es que el trading te forma también como persona. Cambia e impacta en muchas áreas de tu vida. Por eso era una pregunta que quería hacer porque sé que es una constante que existe y que de verdad es real, que hay un cambio. Entonces, me alegra ver que compartimos también eso. Y mira que de pronto una que se me escapaba, que quizás uno ni la tiene en cuenta, pero también el verdaderamente tener un sentimiento de frustración. O sea, digo verdaderamente es porque me ha llevado a mí a sentir algo que jamás había sentido, ¿sí? Y es esa frustración. Pero detrás de la frustración viene esa resiliencia que te comentaba, ¿sí? Es decir, uy, ya no quiero más, hoy nada, no, nada, cero, frustrado totalmente. Pero después conecta con la resiliencia y el volver a insistir, el volverlo a hacer,
y el ver que sí soy capaz y que lo puedo hacer bien, ¿sí? Porque una cosa es ser capaz y otra cosa es hacerlo bien. Entonces, quería como complementar esa parte, José. Y el hacerlo real y ver que es posible, porque muchas veces en el proceso, al inicio lo pintan como algo muy sencillo, a la hora de la verdad, como te decía, nos damos cuenta que amerita de un esfuerzo y llega un punto en que lo que por lo menos a nivel personal sentía o pensaba que era imposible, que no podíamos llegar a tener esos resultados y ver que bueno, sí, todo cobra mucho sentido, entendemos ahora realmente cómo es, cómo funciona y que es real y que lo podemos hacer algo constante y algo que empieza de verdad y te vas a dar cuenta a cambiar en grandes rasgos nuestras vidas. Bueno, otra preguntita que te iba a hacer, entonces, ahora que veo que el trading también impacta en tu vida, cuéntame el tema de la academia, cómo impactó o cómo cambió, si es que cambió algo en tu trading. Uy, total, total. Comencemos quizás por la comunidad, el poder relacionarse con otras personas que no solo hacen trading, porque el trading pues finalmente es la herramienta para, ¿sí? Pero el poder conectar con esas otras personas, personas que tienen objetivos similares a los míos, ¿sí? Que tienen situaciones similares a las mías, que comparten sentimientos parecidos a los que yo tenía, pues o sea, es que eso es otro mundo, o sea, eso no se puede valorar en dinero, ¿sí? Se tiene que valorar es en la oportunidad, ¿sí? Y pues definitivamente, y yo creo que esto es de lo que más se busca, es el poder tener, en este caso, a mi mentor de frente, ¿sí? Indistintamente a que sea a través de un chat o a través de un Zoom, pero es tenerlo acá y tener la oportunidad de preguntarle, de que me exprese su experiencia, que sea muy legítimo, es decir, es que se vale perder, es que es normal, ¿sí? Y creo que fue de las cosas que más me costó en un momento sí, convivir con las pérdidas. Pero yo me concentraría en esos dos, en ser parte de una comunidad bonita que construye, ¿sí? Y el poder tener un mentor aquí de frente. Y te agradezco, José, porque realmente pocos se toman el tiempo y la dedicación, pero la dedicación natural de decir, oye, es que yo quiero que esto salga adelante, ¿sí? Ese es el objetivo y pues realmente eso es lo que más valoro de la academia. Bueno, no, hermano, tú sabes que es con mucho gusto que lo que yo hago, el tema de enseñar y de compartir esto, lo hago con todo el gusto y con todo el amor para que a todos les vaya muy bien, para que realmente aprendan. Y esa es la cosa que también te quería preguntar. Desde, o cómo podrías comparar tal vez al William antes de ingresar a la academia, al William de ahora. ¿Sientes que has aprendido, has conseguido tal vez las herramientas necesarias para poder hacer esto, el trading de manera independiente y consciente, entendiendo el cómo funciona? Totalmente, totalmente. Es que, mira, yo antes de conocer el trading, sin hablar aún de la academia, yo lo veía como, sí, muchos hacen, pero el paradigma o la creencia general es que es complicado. Yo no lo considero complicado, sino de respeto, más bien. Y que eso es perder plata, es de altísimo riesgo. Sí y no, dirías tú. Pero pues definitivamente primero me rompió ese paradigma, ¿sí? Me rompió ese sesgo que yo tenía, me fui involucrando y cuando realmente entré a la academia y vi la estructura que ya se tenía, los casos de éxito, porque varios comparten sus resultados, pero más allá de compartir los resultados, José, yo no soy, pues no estoy tan constante publicando, pero siento la legitimidad de muchos, ¿sí? Y esa naturalidad. Entonces eso me ayudó a conectar. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta entre el antes y el después, definitivamente ha sido encontrar personas humildes que me han enseñado esa humildad. Y no quiere decir con esto que yo antes haya sido egocéntrico, sino que sigo aprendiendo, ¿sí? Y yo decía, oiga, sí, es que se vale embarrarla, se vale cometer errores, ¿sí? Pero lo más valioso es aprender de ellos y no volver a cometerlos. Entonces, yo creo que eso es lo que más ha cambiado en mí, en aceptar esos errores y definitivamente aprender de ellos para evitar cometerlos más adelante. Eso ha trascendido mucho la academia. Súper bien. Bueno, nos contabas que ya hay varios meses en los que has podido tener resultados y quisiera que nos compartieras un poquitico al respecto. Cuéntame cuál ha sido el proceso. ¿Has podido ya hacer un crecimiento de capital? Hay una clase en la que les enseñamos es básicamente eso, ¿no? El crecimiento inteligente de capital para obviamente entender que desde el inicio se deja todo muy claro de que la ganancia que se puede tener siempre va a ser directamente proporcional al riesgo que se asume. Entonces, el tener eso claro desde un inicio, creo que
marca una diferencia en la constancia que se puede llegar a tener. No esa falsa expectativa que te pueden compartir por allá en internet donde, ah, deposita $50 y mañana vas a estar ganando 500, porque entendemos de que no es así, no es como funciona. Entonces, Para nada. ya me contabas que has empezado a tener esos resultados. El crecimiento comenzó de cuentas relativamente pequeñas y que, bueno, ya hay ahora unos resultados. Cuéntanos un poquitico al respecto. Bueno, pues mira, como lo comenté, yo comencé en noviembre de 2023 contigo, ¿sí? Digamos que el engaño que yo mismo me generé fue en diciembre, cuando me fue súper bien. En 2 semanas hice el 40% de mi cuenta, ¿sí? Estamos hablando de, si no estoy mal, recuerdo, era como de $2.500 mi cuenta, ¿sí? Y, y llevarla a los 4.000. Y digamos que en ese momento la necesidad era pagar obligaciones, ¿sí? Entonces, digamos que esa ganancia no pude reinvertirla, sino pagar. Y dije, no, bueno, ya en enero capitalizo. Ya en enero sí, porque ya estoy más tranquilo. No, que adivinen qué pasó en enero. Para Pero abajo. me fui al piso, me fui al piso, y digamos que 2.500 idos al piso es un golpe, ¿sí? No quiero decir que en enero la haya quemado, pero sí en febrero. Entonces, decía, caramba, ¿qué pasa? Entonces ahí comenzó como un vaivén, José, que listo, yo financiaba, yo colocaba dinero, tenía una racha buena de unos días, luego otra mala. Entonces en ese vaivén siempre terminaba el mes negativo, ¿sí? Y recuerdo algo que tú me dijiste, libera presiones, porque cuando tú operas por necesidad, más allá de que sí necesitaba, la vaina no fluye, la vaina no fluye. Entonces, digamos que después de la quemada de febrero, pues inicié con poquito, fui escalándola, inicié con poquito, más o menos $200, así como para no tener carga emocional o apego al dinero. De repente, bueno, circunstancias personales, tuve que disponer de ese recurso para sufragar algún tema personal. Entonces me quedé sin capital. Llegó un amigo, me dijo, mire, yo le pongo plata, trabájemela y usted me genera una rentabilidad a mí. Y pues yo feliz porque ya tenía como trabajar, ¿no? Pero volvió lo mismo, la carga emocional de tener que responderle a él, ¿sí? Los primeros días, como que sí, como que no, hubo un momento en que recuerdo que fueron 1.500, y en 2 semanas la llevé a los 2.000. Entonces ya estamos hablando de un 25% en ese corto tiempo. Y bueno, finalmente le comencé a entregar rendimientos, pero comencé a bajar, comencé a bajar, comencé a bajar, hasta que ya estaba poniendo en riesgo el capital, ¿sí? Digamos que no de manera representativa, pero yo ya sentía presión, ¿sí? De los 1.500 iban 1.400. Y dije, no, 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 espéreme porque no, yo no puedo arriesgar una amistad por dinero. Entonces devolví el dinero. Creo que eso también te lo charlé en algún momento y me dijiste, no, tranquilo, mira, ya, en algún momento se va a presentar. Y bueno, ¿qué te digo yo? En más o menos, no sé, octubre, septiembre, nuevamente, con $100 comencé, ¿sí? Obvio con $100 y de pronto quienes puedan ver este mensaje o este video, $100, con $100 uno no vive. Sí, se es rentable, que es distinto, sí, pero no se vive. Y bueno, comencé siendo muy, muy apegado a la academia, a la estrategia. Sin embargo, con 100, al liberarme de tanta carga emocional, pues te voy a ser muy franco, José, yo entraba con un poco más del 1%. Yo entraba con el 2% en cada operación y pues me lo permitía porque esa era la tranquilidad emocional que yo tenía, ya confiaba mucho más en la estrategia. Y bueno, gradualmente, durante esos, ¿qué te digo yo? Ese primer y segundo mes, digamos que no fue tanta la ganancia, ¿sí? Pero ya lo que fue diciembre, enero, febrero, el crecimiento inteligente de la cuenta, ¿sí? Yo no he retirado de esos 100 iniciales. Puedo decir que en este momento estamos llegando a los $1.000. Entonces, ya no hice algo positivo. Yo creo que ahorita finalizando marzo voy a hacer mi primer retiro, pero pues es un retiro simbólico. ¿Por qué? Porque estoy en esa etapa de crecimiento inteligente de la cuenta, ¿sí? Entonces, si hacemos matemática plana, José, en 6 meses, pasé de $100. Pero ¿qué hay detrás de esos $100? ¿Sí? Muchas pérdidas y prácticamente año y medio de estarle dando, ¿sí? O sea, ahorita no quiero que se malinterprete de que en 6 meses de 10 veces mi cuenta. No, no realmente es lo que hay detrás de, ¿no? Pero es eso, lo que tú decías del crecimiento inteligente, ¿sí? Eh,
no sé, me atrevo a decir que en alguna ocasión, si no estoy mal, iba como en los $300 y llega a los 400 en un solo día, ¿sí? Pero haciéndolo bien, haciéndolo Ah, consciente, lo que tú dices, mitigando o limitando las pérdidas y potenciando las ganancias, ¿sí? No entrando sobre apalancado, ¿sí? Es ser muy claro en eso. No quiere decir que haya sido fácil conseguir los 100, ¿sí? Fue, fue, fue de momento y no todos los días van a ser 100, ¿sí? Hay días que no, me quedo en $10 y normal porque pues, fue una sesión pesada donde ganaba, perdía, pero pues digamos que eso es lo que te puedo contar como en ese proceso de crecimiento inteligente. no, me encanta ese resultado, pero y es que sobre todo lo que me encanta es que la tienes clarísima, que más allá de una estrategia, yo creería que, como te he dicho siempre, no es una estrategia, sino una metodología que nos ayuda a entender e interpretar el mercado y aprender a vivir con él, es el que también es la ejecución, ¿no? El cómo, la forma de hacerlo y hacerlo correcto para que sea un resultado sostenible. Y claro, es que hay días que nos puede ir muy bien, pero hay otros días en los que tenemos que ser un poco más prudentes. Días que me imagino tal vez esos $100 pudieron ser aumentando esas ganancias, reduciendo las pérdidas, tal vez en cerramientos por cobertura y bueno, se puede subir esa ganancia y lo que arriesga realmente es mínimo. Entonces, la parte de la ejecución es la parte que la mayoría del mundo desconoce y ahí es donde creo que está el secreto para lograr esa constancia. Bueno, quisiera preguntarte así otra cosita importante y es, ¿qué le dirías tú a una persona que de pronto en ese momento tiene miedo de ingresar a la academia o invertir en su formación? Que el miedo siempre va a existir Sí. y el miedo debe convertirse en una motivación. Definitivamente, yo soy de los que dice, prefiero embarrarla haciendo a embarrarla sin haberme dado la oportunidad de intentarlo, ¿sí? Definitivamente siempre va a haber miedos, siempre va a haber esa, esa voz por allá interna de decir, uy, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? Que día veía una imagen que decía, ¿y si pasa esto? Pero el otro lado decía, ¿y si no? Y era el antes y el después de esta persona, ¿no? Y si más bien pasa lo otro, si más bien pasa lo contrario, ¿sí? Y mira que cuando uno se preocupa, y no quiere decir que sea malo, ¿sí? Y yo, sí, a mí a veces me preocupo y me dice, pero no, yo diría que el 95% de las películas que uno se arma en la cabeza nunca suceden, nunca suceden. Y el 5% que medio sucede es porque era de día, lo que me imaginé, ¿sí? Entonces, definitivamente, les digo que el miedo siempre va a existir y hay que botarse al agua, hay que botarse al agua. Uno no nace aprendido. Primero se gatea, luego se pone de pie, se camina, se corre, ya después bicicleta, carro, avión. Pero definitivamente, les digo que el miedo siempre va a existir, pero es más aún duro el saber que el miedo me impidió intentarlo. Eso es lo que tengo por transmitirles. Perfecto, tienes toda la razón. Otra cosa es, ¿tú crees que podrías recomendar la academia como un medio para poder llegar a un resultado? ¿Crees que acá se pueden compartir, disculpa, se pueden compartir las herramientas necesarias para poder llegar a ese resultado, a ese objetivo que tenemos todos quienes iniciamos con la ilusión de hacer trading? Totalmente, totalmente, José. La academia es el puente, ¿sí? Pero quien atraviesa el puente soy yo, Ajá. ¿sí? Es decir, la academia no es la varita mágica, pero sí es un puente fuerte, sí es un puente con muy buena estructura que me va a permitir pasar de este lado del río al otro lado, ¿sí? Y depende de mí si atravieso el puente o no, ¿sí? Y en el transcurso del puente, yo me lleno de esas herramientas, de ese conocimiento, ¿sí? Y definitivamente si yo no acciono, pues me voy a quedar en la orilla del río sin atravesar ese puente, ¿sí? Entonces, definitivamente sí, definitivamente sí. Y bueno, y soy muy de analogías. Definitivamente se necesita preparación, se necesita un mentor, se necesita un acompañamiento para poder salir adelante en este tema. Si yo no tengo a quien transmitirle mis sensaciones, mis sentimientos, mis burradas, mis éxitos, pues aunque no se siente igual, ¿sí? Entonces, definitivamente la academia sí me brinda esas herramientas para poder obtener esos resultados. Ahora, insisto, si yo no tengo resultados, es por cuestión mía, ¿sí? Porque voy a ser muy franco, ¿sí? José desde el principio nos enseña cómo no quemar una cuenta, ¿sí? Y a mí me pasó después de José, y no me pasó, bueno, me pasaron varias veces, pero
yo creo que vivir esa experiencia y vivir esa sensación y decir, y ser muy autocrítico, decir, oye, es que, pues yo ya le había dicho, ¿sí? ¿Por qué lo comete? Eso me lo digo yo a mí mismo, ¿sí? Entonces, el puente es la conexión entre un estado actual y un estado deseado, pero depende de mí que lo atraviese bien, que absorba la mayor cantidad de conocimiento y lo ponga en práctica, porque no solo es estar en las clases, sino realmente practicarlo, 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 practicarlo y seguirlo practicando. Y yo que jamás voy a dejar. Tienes toda la razón. Mira que es algo que yo les decía desde el inicio y es que la herramienta está, les entrego la herramienta, pero son ustedes quien deben utilizarla de manera independiente porque no podemos superar todo el tiempo juntos. Y la idea es que se cree esa independencia, que es lo que buscamos, ¿no? Y en cuanto a tecnología del puente, y es que está así, es tal cual. Está el puente, tú lo tienes ya, tienes el puente, pero tú eliges si de pronto sientes que te va a ir más rápido, no, por debajo del puente, me paso por debajo y de pronto ahí gano tiempo, me va mejor, o encuentro un camino diferente, pero pues ya está el puente. Tú eliges si quieres cruzarlo por ahí o irte de pronto por otro lado donde sientes que vamos a explorar a ver si me va mejor. Pero bueno, Willy, nada, hermano, me alegra mucho de verdad tus resultados, me alegra y espero que sigan creciendo muchísimo más. Y ha sido de verdad en todo este camino un proceso largo para cada quien, es un proceso totalmente diferente y de verdad que me encanta el poder compartir con ustedes y el poder haberte conocido y compartir contigo. Y espero de nuevo poder seguir ayudándote muchísimo más tiempo y poder acompañarte en ese proceso, ¿vale? De verdad, Listo, José, no, a ti muchas gracias. gracias hermano por estar por acá, compartirnos tu testimonio y bueno, por ahora te mando un abrazo enorme. Vale, José, gracias igual para ti.